Bueno, muchachos, después de un breve descanso, vamos a continuar con nuestro siguiente curso, que es el de Administración de Redes y Telecomunicaciones. Al Va- igual que como hicimos con el curso anterior, vamos a hacer en este momento un resumen de la unidad número 4, que es la que corresponde para su examen final. Esta unidad número 4 se denomina Administración de Seguridad, Gestión de Bases de Datos en Red y Windows Server. Dentro de dicha unidad vamos a tratar en lo que es o estuvimos tratando en lo que era el tema 4.1, la parte de gestión de fallas, donde se planteó también en el tema 4.2, ambos se dieron el mismo día, elementos relacionados con lo que es la parte de seguridad en red. Allí hablamos de lo que son los elementos activos de la red, que son aquellos que se encuentran inmersos en lo que es el proceso de comunicación. Allí estaríamos hablando de tres factores, los cuales serían la información, que son aquellos contenidos que queremos compartir, los equipos, que van a ser la plataforma de soporte utilizada, y las personas, que son esos clientes, esas entidades que requieren de la información. Deme un minutico y ya volvemos, ya va. Debe solucionar algo rápidamente. Listo, muchas gracias. Continuamos entonces. Además de esto, definimos lo que es la gestión de red, la cual no es más que un proceso de supervisión y control de los recursos disponibles dentro de una red de comunicaciones, a fin de conseguir niveles óptimos en cuanto a rendimiento, disponibilidad, y aquí podemos añadir lo que es también niveles óptimos de seguridad. Vean que hablamos que la red, o que lo que es la gestión de red, mejor dicho, requiere al menos de 5 elementos fundamentales. Esos elementos aparecen en su examen. En primer lugar estaría lo que es el gestor o estación de gestión, que es la parte de la aplicación que emite las directivas de operaciones de la red, recibiendo notificaciones y respuestas. Es decir, prácticamente estaríamos hablando allí de lo que nosotros normalmente llamamos el servidor. El agente o sistema gestionado se trata de un software que responde a solicitudes de información del gestor y que proporciona información de vital importancia. En este caso, estaríamos hablando de lo que son los clientes en términos generales. Tenemos MIB, que es la base de información de gestión, que es el conjunto de objetos gestionados que representan a los recursos de la red que permiten algún tipo de manipulación, es decir, nuestra base de datos de la red. Tenemos los objetos, que es la variable que representa algún aspecto del agente, es decir, cada uno de esos datos que envía el cliente. Y por último, tenemos el protocolo, que es un conjunto de especificaciones que gobiernan la interacción entre los procesos y elementos dentro de lo que es nuestra red. Ahora bien, cuando hablamos de la gestión de fallas, debemos tomar en cuenta al menos dos elementos fundamentales.
El primero es la bitácora, el registro histórico, el log, como ustedes quieran llamarlo. En él deben estar referenciados los errores significativos de la red que deben almacenarse para lo que es la gestión de fallos debido a diversas razones, entre las cuales tenemos en primer lugar el manejar criterios para evitar la sobrecarga de información y en segundo lugar obtener información detallada acerca de los fallos ocurridos dentro de nuestra red. Dicha información puede ser de utilidad para lo que es su solución y para lo que es la identificación de los síntomas y así la prevención de casos posteriores. Además, deberían definirse mecanismos para anticiparse a posibles errores, estableciendo límites de disparo automatizados para determinados valores monitorizados en la red. Vean que allí incluimos o introducimos un aspecto de lo que es la segunda parte de nuestro contenido, que es la parte de automatización de seguimiento y mantenimiento de la red. Ya me faltó, omití uno, ya va. El otro elemento fundamental es el administrador de la red, el cual debe encargarse de lo que es el diagnóstico y resolución de los fallos que se produzcan a través del uso de herramientas tales como tester, aplicaciones de escucha de paquetes de la red, etc. Debe realizar además pruebas de conectividad, de integridad de datos, de integridad de protocolos y de tiempo de respuesta, entre muchas otras. Asimismo, para lo que es la gestión de las redes, se debe procurar una interfaz de usuario efectiva, debido a que esa es el área de gestión donde es más importante localizar, aislar y diagnosticar los fallos lo antes posible. Vean que aquí tenemos algunas funciones respecto a lo que es la gestión de fallas en una red. En primer lugar, debemos determinar los síntomas específicos del problema. Una vez que esos síntomas han sido identificados, determinados, podremos aislar el fallo para posteriormente resolverlo. Una vez que haya sido resuelto, hacemos algo como lo que hablamos de una regresión, donde comprobamos la validez de la solución en todos los subsistemas importantes de la red, a ver si esta solución que hemos implementado no ha introducido de manera involuntaria alguna falla adicional en nuestra red. Debemos almacenar posteriormente lo que es la detección y la resolución de dicho problema, para que en caso de que se presente posteriormente pueda ser resuelto de manera más expedita, de manera más rápida, ya que ya contaríamos con un procedimiento preexistente. Luego de allí tenemos lo que son los objetivos de la gestión de redes, de fallas en red. En primer lugar, debemos garantizar lo que es la calidad, y para ello debemos cumplir con por lo menos 3 aspectos fundamentales, que son la fiabilidad, la disponibilidad y la supervivencia. Oigan esos conceptos porque también me recuerdo haberlos puesto en el examen. La fiabilidad puede definirse como la probabilidad de que un sistema se mantenga operativo durante cierto tiempo bajo condiciones
ambientales normales, es decir, su capacidad de continuidad de funcionamiento. La disponibilidad es el porcentaje del tiempo en el que el sistema se encuentra activo para realizar sus funciones correctamente. La supervivencia mide la facilidad y la eficacia con la que el mantenimiento y reparación del producto pueden realizarse. Tenemos entonces que hay que estar pendientes de lo que es la vigilancia de alarmas, la localización de reparación de averías y la administración de anomalías. Cuando hablamos de la vigilancia de alarmas, el sistema debe ofrecer la posibilidad de supervisar fallos, de ser posible de manera automatizada y en tiempo prácticamente real, lo cual favorecerá la mejor gestión de las mismas, al permitir ser capaz de crear, configurar y recoger distintas alarmas en nuestra red, para lo cual es indispensable elegir las características de la red que presentan vulnerabilidades, es decir, que pueden generar posibles fallos. Este paso es complicado y lo que se hace normalmente es ir detectando uno a uno diversas situaciones problemáticas para luego ir resolviendo, creándole sus alarmas, ya que es difícil detectar todas las fallas que pueda tener el problema al mismo tiempo. Localizar averías se refiere a nuestra capacidad, en base a toda la información que hayamos recopilado en la red, de detectar en qué zona de nuestra red es afectada por la falla y aislarla para que el resto continúe funcionando. Luego de lo cual se diagnostican las posibles causas y se crean las alarmas correspondientes para detectarla cuando se vuelvan a producir factores similares. Luego tenemos lo que es el reparar la avería. No basta solamente con saber que hay un problema. Después del diagnóstico hay que realizar las reparaciones necesarias. En algunos casos puede ser una falla sumamente leve y el sistema puede arreglarse por sí solo. En otros, puede ser más grave y inclusive solucionarse en ciertos casos mediante lo que son órdenes remontas a la máquina que esté presentando la falla. Cuando hablamos de la parte de administración de anomalías, debemos detectarla en lo que son los datos recogidos y los informes creados por los clientes. Es decir, para mejorar lo que es la imagen de la empresa, debemos procurar que no lleguen a ser percatados los clientes de las anomalías que existan, sino de detectarlas nosotros lo más prontamente posible, a fin de clasificar, resolver y almacenar las soluciones para casos en los que se vuelva a producir la misma circunstancia. Aquí tenemos la definición de gestión de seguridad, que lo que busca es facilitar el mantenimiento de las políticas de seguridad mediante lo que es la detección y notificación de eventos de seguridad.
Aquí tenemos sus principales funciones. En primer lugar, debemos detectar, identificar los recursos sensibles o vulnerables de la red. Recuerden que la única forma de que una amenaza externa se materialice en una falla de nuestra red es cuando existe una vulnerabilidad que le da el paso. En segundo lugar, tenemos lo que es el almacenamiento de intentos de acceso no autorizado, especialmente a dichos recursos vulnerables, para ver en qué tanto riesgo nos encontramos, ya que si vemos que, por ejemplo, nuestro factor vulnerable sea en la capa, por ejemplo, de sesión del sistema, y resulta ser que están por allí intentando varias veces entrar, consideramos que estamos en un alto riesgo. Pero si existe la vulnerabilidad y en ningún momento ha sido intentado acceder a ella, consideramos que el riesgo es mucho más bajo. Y finalmente hay que mantener una vigilancia permanente sobre esos puntos vulnerables de acceso que han sido protegidos. Aquí entramos en lo que son tres conceptos relacionados con la seguridad de la información que están en el examen y que ya hemos hablado y repetido muchas veces durante lo que es todo el curso. Yo espero que se recuerden de ellos. Vamos a preguntarle a Berta Montero Cisneros qué significa confidencialidad dentro de una red. Breve y con sus propias palabras. Berta. Berta está durmiendo por el momento. Berrocal Parco Eva, ¿podría decirme qué es la confidencialidad cuando estamos trabajando con redes? Buenas noches, profesor. Buenas noches, lo que usted entienda con sus propias palabras. Es algo que solamente pocas personas pueden saberlo, o sea, autorizadas nada más, no Eso, todos. por ahí está la idea. La confidencialidad lo que busca es que solamente los usuarios autorizados puedan acceder a los datos. Que nadie que no tenga la autorización pueda estar manipulando esa información. Muy bien, la felicito que estaba pendiente. Vamos a pedirle ahora a Aguilar que por favor me diga qué significa integridad cuando estamos trabajando respecto a lo que es la seguridad de la información en una red. Profe, ¿puedes repetir la pregunta? ¿Qué significa integridad? Y no concepto de diccionario, por favor, porque lo hemos dicho como 10 veces ese concepto durante el ciclo. Toma de decisiones. No, no. ¿Qué significa integridad de la información, pues? Bueno, vamos a ayudarla porque estoy viendo que se me atoró un poquito y no podemos perder mucho tiempo hoy por cuestiones de que es un resumen un poco largo. La integridad es simplemente que nuestros datos se mantengan intactos, sin alteraciones, tanto ante el transcurso del tiempo como ante las diferentes transferencias que se haga de ello. Es decir, si yo guardo en mi red una información que diga que María nació el 4 de diciembre, esa información debe permanecer idéntica, inalterada, así yo la vaya a revisar dentro de un año. Y así yo la transfiera de aquí de Perú a China. ¿Entendió la idea, señorita?
Sí, profesor. Ajá, porque veo que esos tres términos están en el examen, los tres, eso sí estoy seguro. El tercer término es la disponibilidad. Señor Blas, ¿qué significa la disponibilidad? Buenas noches, profesor. Buenas noches. Es como que es una seguridad que hay en el sistema de que siempre esté al servicio. Bueno, es la idea, pero no está muy bien, digamos que ordenada, pero es la idea. La idea de la disponibilidad es que cada vez que el usuario necesite la información, pueda acceder a ella. Así de sencillo. Si yo guarde unos datos y yo necesito verlos mañana, yo pueda revisar y estén allí. Y además de eso pueda acceder a ellos. Si yo los necesito en cualquier momento, ante cualquier circunstancia, yo pueda entrar y tomar mis datos nuevamente. Vean que los tres términos están relacionados entre sí. ¿Por qué? El primero de ellos, la confidencialidad, me limita los usuarios que pueden acceder a los datos. El segundo término, me asegura su mantenimiento en el tiempo y el espacio. Mantenerse sin ningún tipo de cambios no autorizados, no planificados, no intencionados. Y el tercero me dice que la disponibilidad es su acceso. El dato, ¿de qué me vale? Por ejemplo, que el dato esté allí y que sea tan alto el nivel de confidencialidad que yo no pueda acceder a él cuando los necesite. Entonces vean que debe haber una relación de equilibrio entre estos tres elementos. Vean que también contamos con ciertas herramientas de seguridad de redes que nos ayudan en lo que es el control y el seguimiento de su estado, así como en la detección de cualquier anomalía de seguridad. Entre estas herramientas tenemos los analizadores de red, los analizadores de seguridad y los analizadores de paquetes, donde el analizador de red lo que hace es buscar qué equipos están conectados en la red, revisando los diversos puertos y descubriendo los servicios que están siendo utilizados y analizando dichos resultados para ver si se está produciendo alguna clase de ataque, exponiendo así las deficiencias de seguridad que puedan existir. Tenemos también lo que son los analizadores de seguridad, los cuales permiten detectar y exponer aplicaciones conocidas por su fragilidad, configuraciones particularmente inseguras, uso de claves predefinidas, como por ejemplo lo que pasa aquí mucho con la universidad, que llega, entonces están los alumnos, en vez de haber cambiado su clave en el momento que la recibieron, hay muchos que todavía siguen teniendo usuario el DNI y clave el DNI, y después cuando vienen a ver, resulta ser que les han manipulado su cuenta sin autorización. Entonces se quejan, no, pero ¿por qué la universidad? No, la universidad no es la falla en ese caso. La falla de seguridad está en el estudiante que mantuvo esa clave de tipo insegura predefinida. También estos analizadores de seguridad también buscan diversos tipos de bugs, de fallas y sus consecuencias.
Finalmente tenemos también lo que es la parte de los analizadores de paquetes, los cuales verifican la tarjeta de red a ver si está configurada de modo adecuado. Después de esto facilitan el análisis de los paquetes que llegan a través de ella según los protocolos utilizados. Por ahorita tranquilo. Vean que lo que debemos procurar es que esas vulnerabilidades sean blindadas mediante diferentes capas de protección. Vean que en el lado derecho tenemos algunos ataques y amenazas que se pueden presentar, tales como la destrucción de los datos, su alteración, su supresión, la revelación y la interrupción. Estas amenazas y ataques no pueden materializarse si no entran en contacto con la vulnerabilidad que está en el otro extremo. Para dificultar esto, existen 8 dimensiones de lo que es la seguridad que le ponen freno a estas vulnerabilidades. ¿Qué sucede? Que estas dimensiones deben ser también configuradas adecuadamente, ya que en caso contrario podría suceder algo como esto y se convierte en una falla. Entonces debemos procurar brindar adecuadamente todo lo que son nuestros accesos a nuestra red. Cerramos aquí el paso y cerramos aquí el paso, para que así el atacante no pueda afectar a nuestras vulnerabilidades. Inclusive es muy común lo que es lo contrario, lo que son las puertas traseras, donde salen por aquí y entran por este lado, saltándose todas nuestras protecciones. Pero ya estos son casos, digamos que más avanzados. Aquí tenemos lo que son las 8 dimensiones de la seguridad que estábamos planteando. Tenemos lo que es el control del acceso, la autenticación, el no repudio, la confidencialidad de los datos, la seguridad de la comunicación, la integridad de los datos, la disponibilidad y la privacidad. Estas dimensiones han sido estudiadas ya en la clase anterior, así que no voy a detenerme en ellas porque sería pasar bastante tiempo. Aquí lo importante, por ejemplo, control de acceso. Esto puede verse como tipo un firewall que evite que ingrese todo tipo de usuarios. La autenticación, generalmente lo más común sería lo que es un sistema de ID y clave que permita identificar a ese usuario que quiere ingresar. El no repudio implica que los usuarios registrados deben tener acceso al sistema cada vez que lo necesiten. Es algo similar a la disponibilidad, pero ya no en base a los datos, sino a la red en sí. La confidencialidad la acabamos de explicar. La seguridad en la comunicación la explicamos también. La integridad la explicamos. La disponibilidad, todo esto de abajo los explicamos. Vamos a continuar entonces. Aquí tenemos algunos de los elementos que pueden ser tomados en consideración a la hora de crear políticas de seguridad. Como les dije, estos elementos no son políticas de seguridad, son estrategias, son técnicas de seguridad. Cuando se convierten en una política de seguridad,
se convierten en una política de seguridad cuando los implementamos en alguna clase de plan. Es decir, cuando establecemos para ellos lo que sería un momento de ejecución, una periodicidad, una serie de características específicas de aplicación, muy especialmente aquellas referidas al cuándo y al dónde vamos a utilizarla, así como al cómo. Ya las políticas, ya las estrategias, las técnicas de seguridad existen. La idea de la política es utilizar estos elementos de forma adecuada en pro de la seguridad del sistema. Aquí tenemos varias cosas que también son conocidas y que me parece que no requieren de detalle muy extenso. Tenemos los test de seguridad, unas pruebas como tal que nos permiten medir dicha seguridad, el análisis de riesgo, la revisión de contraseñas, los protocolos de seguridad. Un protocolo de seguridad no es más que una serie de parámetros que se establecen para tratar de garantizar la seguridad del sistema. Tenemos una que me parece fundamental, que es la de formar e informar. De nada nos vale tener las mejores políticas, técnicas y herramientas de seguridad del mundo si las personas encargadas de aplicarlas las desconocen, e inclusive si las conocen y no saben cómo utilizarlas. De allí la importancia de formar adecuadamente a nuestros usuarios. De allí la importancia de formar a nuestros usuarios, de capacitarlos y de darles a conocer la existencia y las características de nuestras políticas de seguridad, para así fortalecer nuestra seguridad integral en el sistema. Recuerden que por lo general la falla más grave, o la vulnerabilidad, más bien la vulnerabilidad más grave o más común que puede existir en cualquier sistema, incluidas las redes, es el usuario. Nosotros podemos planificar muchas cosas bien, etcétera, pero si el usuario no pone de su parte, si no respeta las reglas, las normas establecidas, de nada nos valen estas. Debemos también definir un equipo y una estructura de seguridad. Debemos utilizar antivirus y muros de fuego para mejorar la seguridad de nuestro sistema, etcétera. De allí que podemos decir que es necesario mantener un estado permanente de alerta y actualización, ya que la seguridad es un proceso continuo que exige aprender sobre las propias experiencias. La seguridad es un proceso dinámico, no un momento estático. ¿Qué quiere decir esto? El hecho de que hoy nuestro sistema, nuestra red, tenga una buena seguridad, no implica que mañana va a continuar siendo así. Ya que recuerden que los hackers, los atacantes, también van evolucionando y mejorando en cuanto a sus técnicas para intentar vulnerar, afectar, perjudicar nuestros sistemas de redes.